es fácil resumir la aportación de Karl Lagerfeld a la moda en pocos diseños. Hacer un recorrido por las casi 15 colecciones que diseñaba al año sería un trayecto interminable. Para alguien que aseguraba que podía ser tu versión más chic con solo unos jeans y una t-shirt, dejó un inmenso repertorio de elaboradas creaciones en las que demostró al máximo sus habilidades como diseñador. Hemos visto tanto que sería difícil acordarnos de todo, pero por su originalidad y ocurrencia, estos looks se nos han quedado en la memoria. Sus años en Chloé mientras estuvo al frente de Chloé, una firma que expresaba la feminidad con un aire y pie relajado y a la vez sofisticado, Lagerfeld concibió algunos de los diseños más divertidos y ocurrentes. Del que más nos acordamos es el Shower Dress, de la colección Otoño-Invierno 1983, su penúltima entrega antes de empezar en Chanel. Más de 50 años en Fendi y en 1965, las hermanas Paola, Ana, Franca, Carla y Alda Fendi invitaron a Lagerfeld a tomar las riendas de la marca. Una donde pasaría más de 50 años y con la que tendría la relación laboral más larga de la industria. En Fendi, Lagerfeld transformó el fur de mil maneras, bordándolo, ciñéndolo, cortándolo y llevándolo de algo elegante a lo más divertido. De hecho, el logo de las dos F significa precisamente eso, Fur & Fun. Por eso nunca vamos a olvidar el llavero Karl Jr. de Mink que realizó en otoño-invierno 2014, y que al momento de ser presentado ya tenía una lista de espera de más de 600 compradores. La era Chanel, con 36 años al frente de la Maison, llegó a la casa después de Mademoiselle Coco, 12 años después de su muerte, para resucitar la firma. Su tiempo en Chanel le permitió darse la libertad de experimentar de mil maneras y en distintas áreas. Ahí no solo estuvo a cargo de diseñar las colecciones, sino de realizar la dirección creativa de las campañas y de crear los shows más sorprendentes que la industria ha visto. En nuestro imaginario siempre estará el momento en que Naomi Campbell caminó en un mini vestido lila con saco y cinturón en la pasarela de primavera-verano 1994. La esencia de Chanel modernizada. Y lo mismo cuando Carla Bruni caminó en la pasarela de primavera 1996. La libertad que tuvo en Chanel para experimentar y romper los límites. Cada semana de la moda era de los desfiles más esperados y todos nos sorprendimos cuando en el desfile de alta costura primavera 2014, las modelos aparecieron vestidas en una serie de trajes de tweed completamente actualizados y con sneakers. Una demostración más de cómo Lagerfeld sabía traducir en la moda lo que sucedía en el entorno, haciendo su propia interpretación de la era de la tecnología. En el desfile primavera-verano 2017, una serie de robots caminaron al lado de las modelos en un escenario futurista. Desde su propia área de expertise, la colección en la que combinó pasado con futuro, y artesanía con tecnología, el hombre de la vestimenta reconocible,
que hablaba de una persona que se construía a sí misma a partir de sus propios códigos, dejó a todos con la boca abierta.